Buenas tardes y bienvenidos. Se acabó la legislatura, se convocaron oficialmente las elecciones y aunque todavía no estamos en lo que es el periodo oficial de campaña electoral, bueno, aquí ya se ha armado la de San Quintín. El PSOE, como siempre, ya está asustando a los ciudadanos con que viene la derecha, que nos van a bajar las pensiones, que nos van a recortar, en fin, todos los beneficios sociales, todos los derechos sociales, la educación, la sanidad, en fin. Hoy ha habido, hoy miércoles, bastantes ruedas de prensa prácticamente en todas las comunidades autónomas, como ya no gobiernan casi ninguna, y en todas nos han dicho lo mismo, que viene la derecha y cuidado porque lo que quieren hacer es recortarnos. Bueno, esto ya está muy visto, lo del Doberman ya es muy antiguo, pero en fin, no está de más recordar, y después lo haremos, quién ha sido en este país quien en los últimos años ha hecho el mayor recorte social de la historia de la democracia y quien además deja 5 millones de parados, que eso sí que es realmente recortar los derechos sociales. Claro que algunos presidentes de comunidades autónomas del PP han llegado y se han encontrado, pues ya lo saben, agujeros descomunales, facturas sin pagar y lógicamente se han tenido que poner manos a la obra, pero de momento lo están haciendo en todo lo que es superfluo, en todo lo que realmente se puede recortar, pues empresas públicas, como ha hecho el señor Bauzá en Baleares, en sindicatos, en fin, en todo lo que se pueda antes de recortar en servicios básicos, cosa que no está pasando en Cataluña y después lo comentaremos también cuando además en Cataluña no se está recortando en otras cosas mucho menos importantes. Bueno, el caso es que se van el PSOE de momento del gobierno hasta las próximas elecciones y ¿qué ha hecho ya la última Zapatero antes de irse? Pues es dejar sin prorrogar los presupuestos, lo cual quiere decir que si ganara el Partido Popular o quien ganara, en una semana tiene que empaparse de todo lo que hay en la economía española, eso sí, todo lo que habrá debajo de cajones y alfombras, y tomar decisiones importantísimas sobre pensiones, sobre sueldo de los funcionarios, sobre financiación autonómica, sobre salario mínimo, en fin. Y la última ya es hoy, se ha quedado también sobre la subida de la luz. ¿Qué ha hecho el gobierno? Pues aplazar una, parece que inevitable, subida de la luz por cuestiones electorales. Ha dicho, oye, yo me voy, el que venga, que arre. Y eso es lo que está haciendo en estos momentos el Partido Socialista. Dejarle al Partido Popular, a sabiendas de que según todas las encuestas, en fin, según todos los indicios y más que indicios, pues va a ser el que tenga que encarar los próximos 4 años con la economía absolutamente estancada también en el tercer trimestre, como ha adelantado ya el Banco de España. En fin, un panorama bastante desolador y sobre todo muy crespo. Yo creo que la campaña que ya ha empezado hoy, a pesar de que faltan aún más de 50 días, pues va a ser bastante dura. Lo vamos a ver, pero en fin, antes vamos con algunos datos y después lo hablamos todo. El Banco de España acaba de decir que la economía española también muestra signos de estancamiento en el tercer trimestre. El consumo sigue en niveles bajísimos. El Gobierno, de hecho, ha decidido no subir la tarifa eléctrica de último recurso. Se ha reducido el déficit del Estado, ya veremos la realidad. También el superávit de la Seguridad Social y las previsiones del Fondo Monetario hacen descender a la economía española en el ranking económico mundial. A mes y medio de las elecciones debería de subir el recibo de la luz, pero el Gobierno ha decidido sortear el resultado de la subasta del pasado martes, por el que el recibo debería de encarecerse en torno al 6%. Esa subida afectaría a 24 millones de consumidores que ya llevan desde enero soportando subidas superiores al 10%. De hecho, en los últimos 3 años del 60%. Y parece ser, ha decidido el Gobierno aplazar esa decisión para que la tome el próximo Gobierno. El déficit del Estado se ha reducido un 11,5% en agosto respecto al año pasado y se sitúa en los 30.900 millones, un 2,83% del PIB. Esta cifra es el resultado de unos pagos que se sitúan en los 99.000 millones, mientras que los ingresos suman apenas 68.300. De estos ingresos, los tributarios han sido los más significativos. Con impuestos se ha recaudado un 2% más que hace un año. El superávit de la Seguridad Social se reduce casi a la mitad, ha caído un 39% en los 8 primeros meses del año. En términos de PIB, ese superávit obtenido por la Seguridad Social a finales de agosto representa el 0,42%.
España cae de categoría. La progresiva pérdida de peso internacional, según el Fondo Monetario Internacional, arrastra la economía española del puesto 12 al 15º del ranking económico mundial. Es más, si la medición se hace en términos de PIB corriente, el descenso es aún mayor, de 5 posiciones. Bueno, esta semana me acompañan en el estudio Yolanda Gómez, muy buenas, y Emilio J. González, muy buenas. Muy buenas, Carmen. Bueno, pues como les comentaba, justo ya esta semana, pues definitivamente se ha cerrado el Parlamento, se ha acabado la legislatura, se ha firmado el decreto de disolución de las Cortes y se ha fijado la fecha electoral, no ha habido sorpresas, el 20N. Pero la campaña electoral, que no tendría que empezar oficialmente hasta unos días antes de las elecciones, pues está ya absolutamente en marcha. ¿Y cuál es el leitmotiv de los socialistas para recuperar todo ese voto que dicen las encuestas que están perdiendo? Pues lo de siempre, que la derecha nos va a quitar las pensiones, que viene la derecha, que viene el Doberman, en fin, un poco lo mismo de siempre. Hoy Esteban González Pons ha estado, la verdad que muy gracioso. Y ante esta ofensiva socialista, hoy han dado como 13 o 14 ruedas de prensa todos para decir lo mismo, que el PP solo sabe hacer recortes. Bueno, pues ha salido González Pons y escúchenle porque la verdad es que no tiene desperdicio. Estamos desconcertados viendo a Alfredo Manos Tijeras acusando a los demás de hacer recortes. Alfredo Manos Tijeras, que le ha pegado una poda a las pensiones de los mayores, una poda al sueldo de los funcionarios, una poda al cheque bebé, una poda a 5 millones de españoles en el paro, y Alfredo Manos Tijeras se empeña en acusar a los demás de utilizar la tijera, y por eso el tono es enérgico. Perdón, me equivoco. He dicho Alfredo Manos Tijeras, es señor Rubalcaba. Bueno, pues con humor, pero la realidad es la que les voy a mostrar ahora. ¿Quién fue la persona que anunció y que hizo los recortes más duros que hemos vivido en este país en los últimos años? ¿Quién fue? Pues el señor Zapatero, y lo hizo en el Congreso en mayo del año pasado. Recuérdenlo. No es fácil para el Gobierno aprobar las nuevas medidas que les voy a anunciar. El Gobierno ha decidido reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones. Yo no voy a apoyar la congelación de las pensiones de nuestros jubilados, no la voy a apoyar mientras no se modifiquen los gastos que está haciendo la Administración, incluidos los de partidos políticos, sí, sindicatos, sí, y organizaciones empresariales, sí, señor presidente. Era previsible, porque de arrimar el hombro usted no sabe nada. Pido que nunca más me vuelva a hablar en esta Cámara de derechos sociales ni hacer ninguna alusión al Partido Popular sobre derechos sociales. Silencio, por favor. Pues la verdad es que tenía toda la razón el señor Rajoy y desde mayo, desde que el Partido Popular llegó a la mayoría de las comunidades autónomas, efectivamente estamos viendo cómo estaban los cajones y las cuentas y que no quedaba más remedio que hacer recortes. Y sin embargo estamos viendo que esos recortes están, de momento por lo menos, cayendo en partidas que eran absolutamente prescindibles en un momento de crisis, antes que quitarle a los españoles, pues sí, algún derecho social o algún beneficio. Es que yo creo que ahí está la clave, ¿no? Que a mí me parece que vamos a vivir una campaña dura, que estamos empezando a verla, pero muy demagógica. El problema aquí es que se ha gastado el dinero que no teníamos. El problema es que la señora Cospedal, cuando ha llegado a Castilla-La Mancha, se ha encontrado ya con un déficit para este año del 4,65% del PIB, que es 3 veces más del objetivo que tenía para el conjunto del año. Y el problema es que ahora hay que hacer recortes. Yo creo que los ciudadanos lo sabemos, pero efectivamente no estamos dispuestos a aceptar que nos recorten lo nuestro si antes no vemos que se recortan dispendios. O sea, es que hay que empezar efectivamente por acabar con empresas públicas que están totalmente... hay una inflación de empresas públicas y de organismos públicos que nadie entiende y que nadie sabe para qué están ahí. Hay televisiones que estamos despilfarrando el dinero. Estábamos hablando, y si luego hablamos de Cataluña, pues a lo mejor sí que hay que hacer algunos recortes, pero vamos a ver, antes que nada, empiece usted por quitar las embajadas que tienen no sé cuántos países, o empiece usted por reducir, ¿para qué quiere 3 canales de televisión? O
Cuando hagan eso, O ver a después Brad podemos Pitt hacer hablando todos en los inglés, demás. que decía yo a mí, dice, Efectivamente. hablando en catalán, pues para eso mejor casi hablarle Claro. o inglés. Lo que pasa es que lo que habría que dejar lo primero bien claro es qué es lo que tienen que hacer en realidad las autonomías. Y lo que deben de hacer las autonomías es básicamente dos cosas: servicios sanitarios y educación. Todo lo demás sobra. Entonces, aplicando ese principio, ¿cuánto cuesta la educación? ¿Cuánto cuestan los servicios sanitarios? Y a partir de ahí, ingresos que puede tener una comunidad autónoma. Y después se puede gastar en otras cosas, pues como cultura, etcétera, a partir de ahí ya que gaste, ¿no? Pero empecemos por ese principio, porque a mí lo que me parece que es que ya es inmoral, ¿no? Es que se esté dejando de pagar a los laboratorios farmacéuticos con los problemas que eso implica, se esté desatendiendo la sanidad con todo lo que eso implica por mantener objetivos de naturaleza política, ya sea en el caso de Cataluña los objetivos nacionalistas, incluidas las embajadas, o en el caso de Andalucía o de otras comunidades autónomas, el mantener a todos los paniaguados del partido, familiares y próximos, que también hay eso. Me Bueno, contaban es que este es otro punto, o sea, están haciendo toda esta campaña protestando por unos recortes que se han tenido que se han encontrado, claro, que no son además tales recortes, mientras que, por ejemplo, de Andalucía, donde todavía gobiernan, no dicen absolutamente nada en temas de educación, donde no es que se van a contratar a menos, sino que directamente se han despedido a 500 y pico, se han convertido a funcionarios, a todos los amiguetes, pero en fin, fíjate, los Carmen, seres, en fin, todos los escándalos, ¿no? Me contaban recientemente una reunión que tuvo la misión que vino del Fondo Monetario Internacional a España, pues de cara a hacer el informe de otoño del fondo, del que nos has hablado, en el que caemos varios puestos en el ranking económico mundial. Y en una reunión con los empresarios, según los cálculos del Fondo Monetario Internacional, si redujéramos el número de personal de las administraciones públicas a los niveles de 2004, es decir, a justo el momento en el que llega el señor José Luis Rodríguez Zapatero, el ahorro para las cuentas públicas de este país sería entre el 2 y el 4% del Producto Interior Bruto, es decir, aproximadamente entre la tercera parte y la mitad de lo que tenemos que recortar para equilibrar las cuentas. Y sin embargo, de eso no están hablando para nada, ¿no? No, y tampoco están hablando de todo el dinero que hemos tirado, porque aquí hay que recordar que cuando el señor Zapatero llegó al gobierno teníamos superávit. Claro, es que teníamos superávit en las cuentas públicas amplio. Y eso se despilfarró de la manera más absoluta en los Plan E y en todas estas milongas que no sirvieron absolutamente para nada. De eso no habla Rubalcaba en su vídeo ni nadie en las ruedas de prensa. Esto aparecerá en los manuales de economía de lo que no hay que hacer, ¿no? Porque o sea, lo que hizo el señor Zapatero en la primera legislatura, que ahora todo el mundo se mete con él por los recortes y por lo que anunció ese día, pues no, es que lo que anunció ese día fue la consecuencia de todo lo que había hecho mal antes. Porque es muy fácil gobernar. Cuando tú tienes superávit, te dedicas a hacer cheques a todo el mundo, que es lo que hizo, o sea, aumentar al personal público, vamos a dar cheques, vamos a hacer la reducción esta de los 400 euros en el IRPF, que al final lo hemos pagado carísimo, vamos a hacer el plan este de los ayuntamientos, o sea, hemos derrochado el dinero y ahora lo tenemos que pagar. Lo que ocurre es que yo creo eso, que aquí también hay mucha demagogia en el ámbito social, cuando se dice que no se toque el estado del bienestar, que no se toque el gasto social. Pero señores, es que hay mucho gasto social que estamos llamando social a cosas que no son esenciales. Que no o sea, que vamos a ver, que aquí hay mucha subvención que se está pagando a gente que a lo mejor no lo necesita, que no tienes por qué estar subvencionando absolutamente todo. O que lo necesite, pero lo necesitan otros sectores. O sea, el cine necesita dinero, pues sí, claro. Pero es que a todo eso se le llama gasto social, pues o sea, porque hay un montón de cosas que no nos podemos permitir. Pero no es prioritario. En las imágenes que has puesto del discurso de Rajoy, cuando hace de la referencia a partidos políticos, sindicatos y patronales, eso nos cuesta 20.000 millones de euros. Eso es el 2% Ahí no se ha cortado del PIB. Nada. Eliminándolos directamente, 2 puntos de reducción del déficit. Eso no es gasto social. El que quiera un sindicato que se lo pague, ¿no? Vamos a tocar, aunque parezca un poco técnico, pero ya verán que no lo van a entender que no es tanto. O sea, normalmente cuando un gobierno se va antes de que acabe no solo ya el año, sino incluso, bueno, adelanta las elecciones, y eso significa que hay que hacer un presupuesto si se va antes de una determinada fecha, como es el caso. Le había dado tiempo perfectamente al gobierno de Zapatero a hacer la prórroga de los presupuestos para, bueno, con sus datos, que es el que los tiene, el que maneja sus cifras de crecimiento y de ingresos y de gastos, pues hacer la previsión de cuánto pueden subir las pensiones, de qué va a pasar con los sueldos de los funcionarios. Bueno, en la última irresponsabilidad, creo, en la última, vamos a ver si es la última, no ha hecho ese decreto, ha dejado que eso muera, y entonces el Partido Popular se encontrará prácticamente en la última semana de diciembre con la necesidad de abordar temas tan importantes a partir del 1 de enero como es pensiones, sueldos de los funcionarios y tal. Bueno, vean cómo defendió la señora Salgado, que no había que, vamos, que eso no había que hacerlo y que perfectamente el que venga que arre.
Escuchen a la vicepresidenta. A día de hoy nosotros no tenemos que hacer los presupuestos y a día de hoy a mí no me va a corresponder previsiblemente pues hacer el decreto ley de prórroga de los presupuestos. Yo lo que sí que digo es que desde luego para nosotros las pensiones son una prioridad. La rebaja del sueldo de los funcionarios ya se ha hecho y por lo tanto pues no es previsible que haya que hacerla otra vez. En todo caso, insisto, las pensiones son para nosotros una prioridad y por lo tanto todo el margen que podamos tener a final de año, le aseguro que si es un gobierno socialista, todo ese margen lo utilizarán las pensiones. Pero mira que engañan. O sea, es que no vimos los datos de ayer de déficit público. O sea, los ingresos están creciendo a un ritmo del 1,9%, cuando la previsión de los presupuestos es que crecieran casi un 6%. O sea, es que al Estado no le va a quedar margen y, desde luego, no tiene absolutamente nada para poder compensar la seguridad social, que, como tú comentabas hace un momento, el superávit se ha desplomado cuando los presupuestos lo que preveemos es duplicarlo, y las comunidades autónomas que al mes de junio estaban a una décima del objetivo anual. O sea, margen absolutamente ninguno. De que el superávit Entonces, de la demagogia seguridad social totalmente. es ficticio, porque lo que están contabilizando también son derechos de cobro sin saber si la empresa que debe dinero va a tener la capacidad o no de pagar. Si lo hiciéramos por criterios de caja, por lo ingresado, ya estaban en déficit. Y el año que viene eso no va a servir de elemento compensatorio, ¿no? De todas formas, es decir, el gobierno del Partido Popular en ese sentido tiene una salida técnica, que es en la primera semana, en el primer Consejo de Ministros, aprobar un decreto de prórroga parcial del presupuesto y de suspensión de actualización de todos los gastos, pendiente a estudiar la situación, con el fin pues de poder realmente presentar a febrero o marzo al Congreso un presupuesto nuevo, ya que incluya estas cosas, ¿no? Entonces bueno, ahí las manos afortunadamente atadas. El PP atado, por Después supuesto. seguiremos hablando. Sí. Emilio, vamos con el producto de esta semana que nos ofrece la Caixa, que insiste en las ventajas de sus productos multiestrella. Con el programa Multiestrella, la Caixa premia su confianza con ventajas exclusivas. En concreto, si es usted un profesional, solo por domiciliar la Seguridad Social de autónomos en la Caixa, le obsequiarán con un novedoso reloj Razer. Además, se podrá beneficiar de condiciones exclusivas en productos financieros como la hipoteca bonificada o el microcrédito Microbank. También, por formar parte del programa, conseguirá puntos estrella y ofertas especiales para su tiempo libre. Pero ya saben que para más información pueden acudir a cualquier oficina de la Caixa o visitar su página web www.lacaixa.es. Bueno, escuchábamos a la vicepresidenta en funciones contarnos que ellos no tienen la obligación de hacer ningún decreto de presupuestos, ni de ampliación, ni de prórroga, que eso el que venga es el que lo tendrá que hacer. Pero bueno, la señora Salgado ya está en funciones, ya tiene poco que decir. El que está en primera línea intentando, bueno, pues contarnos qué es lo que nos espera y qué es lo que ellos piensan hacer es el señor Rubalcaba como candidato del Partido Socialista. Y la verdad es que sobre pensiones y funcionarios ha dicho muchas cosas, pero esta no tiene desperdicio. Lo que me está preguntando es si en el 2012, si yo gano, congelaré las pensiones. La respuesta es no. Y el salario de los funcionarios tampoco los congelaré. No le puedo prometer a los funcionarios grandes subidas salariales porque no voy a decir cosas que no puedo hacer. Pero entre una subida salarial grande y una congelación hay muchas posiciones intermedias. Por tanto, ni congelaré pensiones ni congelaré retribuciones de funcionarios. Teniendo en cuenta que las pensiones y los sueldos de los funcionarios están unos bajados y otros congelados 2010-2011, pues la verdad, o sea, es que es como Rubalcaba es como si hubiera acabara de bajar, ¿no? de no sé qué planeta. Sí, pero con fíjate, el meteorito Carmen, ha caído con el meteorito. Aquí hay una doble forma de actuar. Tú puedes mantener el mismo número de efectivos en la administración pública y bajarles el sueldo, o eliminar a todos los contratados laborales de naturaleza política, y entonces no tienes por qué bajar el sueldo al funcionario de oposición y que es útil para... que no pides tú nada. Claro, pero es que también hay que decirlo, ¿no? Y andarán. Claro, no, pero es que hay que decirlo, es que en este país aproximadamente la tercera parte del personal en estos momentos al servicio de la administración
es contratado laboral, no es funcionario, ¿no? Es decir, y eso se nota. Es decir, pues si me apuras encima todavía hay más cosas antes que hacer, antes ¿no? que hacer, efectivamente, todavía, de todas maneras, como decía Rajoy, que espero que lo cumpla, partidos, de todas maneras, como lo has dicho, no, partidos, por supuesto, es que esta es otra más. Sí, no, hay muchísimo donde cortar, pero a mí este señor me ofrece bastante poca credibilidad. O sea, el señor Zapatero y el mismo gobierno en el que el señor Rubalcaba estaba, ¿no?, formaba parte, estaba diciendo en febrero del 2010, desmintiendo, no sé si os acordáis, cuando el secretario de Estado de Hacienda dijo es imposible que mantengamos nuestro compromiso de subir los salarios a los funcionarios no sé cuánto, porque tenían un compromiso impresionante para 3 años de unas subidas salariales a los funcionarios, impresionante. Y dijo el señor Ocaña en aquel momento, el secretario de Estado de Hacienda, que era imposible, y le montaron un pitote, le desmintió el propio ministerio, Moncloa. 3 meses después teníamos el recorte, o sea, que no me venga el señor Rubalcaba con cuentos, porque además, o sea, no es por nada, pero no va a depender solo de él. O haces ajustes gordos, o al final lo que no hagas tú te lo van a imponer de Europa. O sea, es que el escenario que tenemos en 2012, y estamos viendo las previsiones, o sea, esto solo nos acaba del atolladero, aparte de que hagamos los ajustes que necesitamos, que volvamos a crecer. Y ese escenario no se está produciendo, entonces que nadie se engañe, salga quien salga de las urnas, va a tener que aplicar la tijera. Y Dios quiera que lo que hagan es que sepan bien de dónde lo hacen o que empiecen por efectivamente lo más prescindible. O sea, en eso es lo que tienen que hacer, pero que van a tener que aplicar la tijera, que no nos engañen, ni el señor Rubalcaba, ni el señor Rajoy, ni nadie. Hay que hacerlo y ojalá lo hagan por donde tienen que hacerlo. Y en pensiones que se olviden, porque habiendo en este país 5 millones de parados oficiales, más el millón que no se cuenta porque están haciendo cursos y cosas diversas, mientras eso no se corrija, las pensiones ni muchísimo menos se pueden subir, porque entonces el sistema le condenamos a la quiebra directamente. No, o sea, pues hay que crecer no y generar empleo. Pero bueno, claro, estamos oyendo estos días mucha demagogia y vamos a oír mucha más. Pero en fin, hay demagogias y demagogias. El señor Blanco, que por cierto acaba de confesar que él lleva a sus hijos a un colegio privado porque el público que le tocaba no daban inglés, por favor. Bueno, pues ha dicho también esto sobre los recortes. No tiene por qué tocar la sanidad. Y desde luego hay que dejar una cosa bien clara a los ciudadanos. Hay derechos que son sagrados y el derecho a la salud y a la educación es sagrado. Hemos preferido recortar 3.000 millones de euros en infraestructuras, pero mantener el gasto en educación y en pensiones. ¿Sabe por qué? Mire, 1 kilómetro de autovía puede esperar, pero un alumno no puede esperar por una beca, porque... Bueno, es que... Y en Castilla-La Mancha que deben no es verdad nada de lo que dice, además. Porque se ha derrochado, de todas maneras es que pero hemos mantenido el gasto en pensiones. Falso, porque lo han congelado. No, sí, el gasto sí, se han gastado no sé cuánto, pero... el gasto en educación. Mentira, si hay un informe de UGT y está ahí en los presupuestos, que el recorte que el gobierno hizo para los presupuestos de este año en educación iba a afectar a la calidad, a los sueldos de los maestros, en fin. Bueno, pero es que en eso también hay mucha demagogia. Es que también se puede gestionar mejor en educación. ¿Por qué no? O sea, es que vamos a ver, hombre, o sea, no pasa nada porque tú, o sea, en Castilla-La Mancha, de lo que estamos hablando, libros gratis a tope ropote, los ordenadores que ha sido, bueno, eso fue una cosa de Zapatero, pero yo creo que en Madrid no llegaron a darse, y allí los niños de quinto con un ordenador, que el mantenimiento de cada ordenador cuesta un dineral y los están tirando a la basura porque no los pueden arreglar, pero vamos a ver, o sea, eso es gasto en educación, y están mejor, y tienen mejor educación los niños de Castilla-La Mancha que los de Madrid, no, es que no es solo cuestión de dinero. Es que hay que gestionar bien. Es que el tema además, el tema de los ordenadores además es un error, porque el niño tiene que empezar a aprender a leer, a escribir, a sumar y a restar de cabeza, ¿no? Pero en el tema de educación yo creo que se están cometiendo errores importantes. Se está yendo a lo fácil, que es decir, libros gratuitos. Y sin embargo lo que hace falta es, sobre todo en la enseñanza superior, la reducción del número de alumnos por profesor para poder dar una enseñanza de calidad, y lo que se está haciendo es lo contrario. Plazas de la universidad que se quedan vacantes por fallecimiento o por jubilación se están amortizando, ¿no? Que es justo lo contrario de lo que hay que hacer. No se está apostando por verdaderos profesores de inglés para que los niños desde pequeñitos sean bilingües, que eso sí es un gasto que está justificado, y sin embargo se está tirando el dinero en otros elementos. De gastar más. En Madrid se han abierto este año 60 y tantos colegios públicos bilingües. En Madrid, porque Madrid es una excepción. Yo simplemente estoy planteando lo que es el panorama a nivel nacional. Madrid afortunadamente es una excepción en eso y en sanidad.
Entonces, ¿dónde están las manifestaciones? Ya, están en Madrid. Es lo que te digo, que no es solo cuestión de dinero. Están en Madrid y mañana además vamos a tener, por desgracia, los majaderos estos del 15M en la Universidad Autónoma, que es la universidad pública mejor gestionada de la comunidad autónoma y una de las más prestigiosas que tiene este país. Y vamos a tener allá los majaderos del 15M solamente pues por cosas como que el presidente del Consejo Económico y Social de la universidad se llama Manuel Pizarro, que creo que para nuestros televidentes, nuestros seguidores, no hace falta explicar quién es Manuel Pizarro, vamos, ¿no? O sea, solo por ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, en cambio no van a la Complutense a protestar al señor Berzosa, que ha llevado a la universidad a la ruina y que en estos momentos está en quiebra, ¿no? Bueno, no, claro, si no se trata de eso, claro, se trata de manejarlos para azuzar. Simplemente, por poner ejemplos. Pero por eso hace falta un poquito de sentido común y de calma. Yo creo que el señor Rajoy o Mariano Rajoy está, bueno, pues bastante moderado y está bastante en la realidad. O sea, viene a decir que él no tiene ninguna varita mágica, que no va a ser la purga de Benito el día 21 de noviembre. Pero, en fin, dice cosas bastante sensatas como esta que van a escuchar. Una legislatura que deja una herencia muy difícil de gestionar y que abre una nueva etapa en la que el reto es superar el pasado. El reto que tenemos por delante no es fácil y nadie tiene una varita mágica que resuelva las cosas en un breve periodo de tiempo. Pero del mismo modo que les digo esto, porque soy muy consciente de la situación en la que estamos, quiero decirles también de que estoy convencido de que vamos a superar esa situación. Hombre, me está convencido con eso también porque tiene las ideas meridianamente claras de lo que hay que hacer, o sea, aquel decálogo, ¿no?, de que, bueno, pues no hay que gastar más, sí, cosas tan elementales como que no hay que gastar más de lo que se ingresa, que es como lo que se aprende, vamos, en la familia desde el primer día, ¿no? Y es de agradecer además su honestidad, hablando desde el principio de que no hay una varita mágica para resolver esto desde el primer día. O sea, nos está diciendo una cosa que me parece políticamente muy honesta, teniendo en cuenta que estamos en vísperas de las elecciones, que es decir, que aquí va a haber sacrificios y vamos a tardar en salir de esto. Y creo que los ciudadanos le van a agradecer esa sinceridad en el sentido de darle su confianza, ¿no? De darle su confianza para que haga lo que tiene que hacer, porque no está prometiendo ni el oro ni el moro ni imposible, sino, es decir, es una especie de discurso suave de sangre, sudor y lágrimas, de pedir sacrificios, pero que él también ya está avanzando que todos van a hacer sacrificios. Le hemos escuchado antes en el Parlamento hablar de quitar las subvenciones a los partidos políticos, a los sindicatos y a las patronales, es decir, que a ver si es verdad que se atreve. Bueno, en Castilla y La Mancha ya ha empezado María Dolores de Cospedal. Sí, no, y Bauzá claro, también. De hecho, lo que ellos están haciendo es aplicar el programa de las primeras medidas a tomar, nada más llegas al poder, que decidió el equipo de Mariano Rajoy en una reunión que se celebró en Génova, pues allá por mediados del mes de junio, precisamente para ir trabajando ya en todos estos aspectos, y esos fueron elementos que se decidieron. Me parece clave, ¿no?, que cuando ellos lleguen, o sea, lo primero que hagan, aparte del pastel que les dejan ahora, que lo hemos comentado antes, ¿no?, de un presupuesto sin prorrogar, que, bueno, a mí lo que me dicen en este asunto es sobre todo la inseguridad jurídica que se crea, porque tú vas a llegar, y es verdad que la Constitución te dice que automáticamente se prorrogan los presupuestos, pero se prorrogan las grandes partidas de gasto, digamos, pero no te dice cuánto tiene que cobrar un pensionista, o no te dice cuánto va a ser, por ejemplo, el interés legal del dinero, o no te dice cuánto va a ser el salario mínimo. O sea, todos esos detalles que son los que al final importan en el día a día, se van a tener que actualizar en nada, en una semana, o sea, desde que el gobierno nuevo tome posesión, y todo pero eso, que no le da tiempo a ver las cifras. Por pura demagogia, porque es solo para que digas, bueno, ¿qué ocurre si tú prorrogas directamente el presupuesto actual? Pues que claro, que las pensiones estarían congeladas, que los salarios de los funcionarios estarían congelados, y dicen, bueno, nos van a decir que lo hemos hecho nosotros, que lo haga el señor Rajoy, pero al final no estás mirando el interés de España, estás mirando tu interés partidista única y exclusivamente, que no les estaría mal si ganan las elecciones el pastel que se iban a encontrar ellos, o sea, lo que están dejando ahora, porque yo creo que están tan convencidos. Por favor, que no ganen las elecciones. Mejor que no ganen aunque fuera esto, pero el pastel que están dejando, pensando que las van a perder, que mira, es la suerte que tuvieron en 2004, ¿no? Cuando ellos ganaron las elecciones, el PP estaba convencido, todas las encuestas daban que ganaba
que ganaba el PP. Entonces le dejaron aquello. Yo recuerdo conversaciones con el que fue ministro de Economía, con el señor Solbes, que estaba encantado, que decían, menuda diferencia de cómo me encuentro yo ahora esto a cómo se lo había encontrado en el 93, creo que estuvo él también del ministro de Economía. A cómo lo dejé, tenía que haber dicho. Bueno, también a cómo lo dejó él, ¿no? Pero a cómo se lo había dejado Solchaga también, reconocía él, ¿no? Pero lo cierto Pero es que... ahora el pastel que se van a encontrar ahí, y es verdad que el señor Rajoy aquí ya hace muy bien, porque lo que no puedes ir tampoco es vendiendo que esto va a ser un camino de rosas, porque no lo va a ser. No lo va a ser. Yo de hecho creo que el señor Rajoy va a mantener la congelación del sueldo de los funcionarios, entre otras cosas porque ya se hizo en el año 96-97 y bueno, los funcionarios protestaron en aquel momento diciendo que ellos porque tenían que pagar el pato, pero lo cierto es que después a efectos electorales nadie se acordó de ello y el Partido Popular tuvo mayoría absoluta. Claro, entonces yo creo que el Partido Popular eso lo va a hacer y que además yo creo que probablemente es necesario. Lo que pasa es que claro, ahí también yo creo que habría que distinguir, es decir, porque hay que congelar el sueldo de los funcionarios y tener además a los contratados laborales que nos están dejando la UGT y el Partido Socialista, cuando no todos los funcionarios tienen grandes sueldos, porque los administrativos y los auxiliares administrativos, sus sueldos están en los 1.000 euros justitos. Sí, pero que no pasa nada igual que en el sector privado. Si una empresa no puede subir el sueldo porque está hasta aquí, no lo sube y lo congela, no pasa nada porque se haga también en el sector. No, si yo no digo que no pase nada. No contrata a nadie más. Pero yo digo... igual con las pensiones, yo he oído esta mañana al señor Blanco, no, es que nosotros a las pensiones mínimas no las hemos congelado, han seguido subiendo. Pues un error enorme, señor Blanco, porque lo que está diciendo usted, al final, hay que recordar aquí que el que está cobrando una pensión mínima es porque no ha pagado en toda su vida o ha pagado muy poquito. Y a esos señores es a los que les está subiendo la pensión. Y al señor que está toda su vida cotizando y pagando y dejándose aquí la piel, al final se lo congelo y estoy premiando el que no cotice. O sea que yo lo que me refiero, Yolanda, es a lo que ha hecho la Comunidad de Madrid, el gobierno de Esperanza Aguirre, que cuando llegó el momento de apretarse el cinturón, lo primero que hizo antes de tocar el sueldo de los funcionarios fue acabar con los contratados laborales, directamente. Entonces yo creo que ese es el primer paso y el segundo. Contratar a nadie, claro, y no contratar a nadie más. Y no contratar a nadie más, salvo que sea estrictamente necesario, tipo, por ejemplo, pues es decir, un hospital tiene que tener un número mínimo de médicos y de enfermeras. Eso es un gasto que todos entendemos, porque es un servicio público fundamental, pero administrativos en la Consejería de Cultura, de vete a saber qué autonomía, cosas así. Unir la de cultura a otra para que encima sobresalga. Clarísimo, lo que pasa es que efectivamente todos estos, o sea, todos decimos que hay que cortar, pero cuando no me afecte a mí. O sea, todos decimos nos tenemos que esforzar, pero, o sea, y lo estamos viendo en el caso de los profesores, en el caso de la Comunidad de Madrid, ¿no? Todo el mundo dice que sobra mucha gente y tal, pero cuando me tocan a mí, nadie quiere hacer el esfuerzo. Yo creo que todos en este asunto deberíamos ser también más responsables y saber que al final esto es un esfuerzo de todos, que efectivamente tenemos que pedir a los políticos que empiecen por lo que sobra, que empiecen por el gasto superfluo, pero que al final todos tenemos que admitir, o sea, porque claro, cuando echen a todos estos que no son funcionarios, empleados públicos que no son funcionarios, lógicamente te van a protestar y te van a salir a la calle, pero que tenemos que ser conscientes de la que nos espera. Y los del metal, y los de la construcción, y los de los medios de comunicación, y los de todas partes. Sí, o sea, que al final nos toca a todos. Una opinión sobre este aplazamiento, porque no es más que un aplazamiento, no echen las campanas al vuelo del recibo de la luz. Ya la subida ha sido este año, llevamos acumulado una subida de casi el 11%. En 3 años, ha dicho hoy la OCU, del 60%, que es que no nos damos ni cuenta. Y de momento se aplaza. ¿Por qué? Porque saben que en algún momento el Partido Popular tendrá que subir otra vez la luz. Es pura electoralismo esto, ¿no? Hombre, de entrada ten en cuenta que la luz subiría en octubre con elecciones en noviembre y eso ningún partido lo va a hacer de entrada. Y después están tratando de evitar el debate sobre el error en la política energética, ¿no? Recientemente el gobierno, curiosamente, ampliaba la vida útil de la central nuclear de Gascó después de todo el lío que montó con Garoña, ¿no? O sea, que en cierto modo también es ocultar esos errores y que no se note mucho que la factura de la luz ha subido un 60% y seguirá subiendo a cuenta de cerrar Garoña, a cuenta de malvender Endesa a los italianos por todas las movidas políticas del señor Zapatero, etcétera, etcétera. Y básicamente lo que están haciendo es eso. Ya no es tanto que después el PP tenga que arreglarlo. No, pero el PP se encuentra aquí un pastel impresionante, porque tenemos ahí, o sea, al final con esta decisión lo que haces es aumentar el déficit, aumentar la deuda de las eléctricas, que es una barbaridad, pero claro, tienen que solucionarlo, porque eso no puede seguir creciendo, ni eso puede seguir creciendo al ritmo que lo está haciendo, ni los ciudadanos tenemos por qué soportar todos los años una subida del 10, el 15, el 20% en el recibo de la luz. Por decisiones erróneas del gobierno.
primas que se han estado pagando excesivas por producir un determinado tipo de electricidad o por lo que sea. O sea, pero esto, bueno, pero tienen un pastelón también, porque eso tampoco se cambia de la noche a la mañana. No, y además hay un tercer elemento, que decir, la energía es uno de los costes fundamentales de las empresas. Si resulta que ahora tenemos que ganar competitividad porque se ha deteriorado en un 30%, o lo haces sobre costes salariales, o lo haces sobre costes energéticos, o lo haces despidiendo gente, con lo cual es que o se reduce la factura energética mediante una nueva estrategia de política energética que apueste muy fuerte por la energía nuclear, o vamos a pasarlo muy mal. Bueno, pues muchísimas gracias. Qué panorama, desde luego, se va uno a dar. Yolanda y Emilio, muchísimas gracias. Bueno, esto acaba de empezar, o sea que aquí seguiremos, por supuesto, todos los miércoles y, bueno, pues unos con más demagogia y otros con más realismo. El caso es que nos quedan todavía 51, ¿no? Creo que son, o 52 días, bueno, hasta el 20N, que madre mía lo que nos viene encima. Aquí estaremos para contárselo. Muchísimas gracias por estar ahí y el próximo miércoles aquí como clavos en Economía para Todos. Gracias.